Esta es la historia de un chico llamado John, con un trabajo como domador, que pierde a su mascota domada y descubre que si pudiera alcanzar el nivel 100 en el trabajo, sería capaz de revivir incluso a un monstruo domado caído. Su maestro le pregunta si realmente está preparado para someterse al entrenamiento más severo, a pesar de no tener ninguna habilidad especial. John estaba decidido a hacer lo que fuera para alcanzar el nivel 100, para lo cual se comprometió a salvar a su preciado hada. En este mundo, todos los humanos nacían con una profesión, pero por desgracia John solo había nacido con la profesión de domador, y su única habilidad era dar puñetazos. Estas dos habilidades se consideraban inútiles y un desperdicio, ya que un domador era capaz de hacerse amigo de los monstruos, pero la cantidad de esfuerzo para crear una mascota no merecía la pena, ya que era menos eficiente que un ataque mágico ordinario. El huérfano John se preguntaba qué le había hecho tener tan mala suerte para conseguir este trabajo y esta habilidad mientras miraba su tarjeta de estado. Entonces llegaron tres hermanas trillizas huérfanas llamadas Fia, Tiona y Charlotte y se burlaron de John mirando su patética tarjeta de estatus, que no cambiaría por muchas veces que la mirara. Se burlaron de él, diciendo que nunca podría convertirse en aventurero con ellas. Entonces un hombre enorme se acercó por detrás de las hermanas y les preguntó qué hacían aquí en lugar de sus tareas. Este hombre era el director del orfanato, Gael, y al verlo, las chicas dijeron que era culpa de John por ser fácil de molestar y se marcharon. Gael miró a John y le preguntó si quería cansarse de recibir palizas todos los días. Le dijo que nada cambiaría si no se levantaba y luchaba por sí mismo. Pero entonces John le contestó que seguía siendo un inútil, y que aquellas chicas solo decían la verdad. Su trabajo y sus habilidades no servían para nada, y debía ser por eso por lo que sus padres le habían abandonado aquí. Por esta razón, John creía que ni siquiera tenía sentido intentarlo, porque para alguien sin talento como él, era inútil siquiera tener la esperanza de estar a la altura de la gente bendita. Gael no podía hacerle cambiar de opinión, así que para evitar que se enfadara aún más, le encargó a John la tarea de ir al bosque y recolectar algunas hierbas comunes para él. Le pidió a John que se asegurara de no adentrarse demasiado en el bosque, ya que allí había un nido de lobos sedientos de sangre. John entendió a Gael, entonces Gael le dijo una cosa más: tenía razón en que John no podía cambiar con lo que había nacido, pero aún había algo que todos los humanos podían hacer para compensar su falta de talento. Le dijo a John que recordara que él era el único que podía decidir en qué se convertiría. John escuchó estas palabras de Gael, pero más tarde pensó que Gael podía decir eso porque era fuerte. La casa del orfanato en la que vivía John era el hogar de 4 niños que eran esas 3 hermanas y John, mientras que Gael estaba a cargo del orfanato. Y John escuchó una vez que Gael se suponía que era un aventurero increíble en el pasado, pero nunca le contó a Gael ninguna historia de su tiempo como aventurero, no importa cuánto le preguntara. Más tarde, John casi había terminado de recoger suficientes hierbas, pero justo cuando estaba a punto de regresar, oyó una voz que provenía de los arbustos. John siguió la voz y terminó encontrando una bestia herida que al principio pensó que era un lobo ensangrentado, pero cuando miró más de cerca, reconoció que era una cría de Fenrir. John pudo ver que estaba gravemente herida y, por su aspecto, imaginó que sus padres ya habían muerto. John no estaba seguro de cómo ayudarla porque no conocía ningún hechizo de curación, pero tampoco podía dejarla así. Así que John decidió llevar a la pequeña Fenrir de vuelta al orfanato, con la esperanza de que sobreviviera. Por la noche, llegó al orfanato y las hermanas trillizas vieron a John tratando a Fenrir con una poción y material de primeros auxilios. Le advirtieron que eso podría poner furioso a Gael cuando regresara, pero John siguió tratando al bebé Fenrir, aunque las niñas no dejaban de preguntar si John había luchado contra el monstruo para conseguirlo. John no dejó que esto le irritara y siguió aplicando el ungüento a Fenrir mientras le pedía que aguantara un poco más. El bebé Fenrir abrió lentamente un poco los ojos y miró la expresión preocupada de John, que era el rostro de su salvador. A última hora de la mañana, John se despertó con la luz del sol brillándole en los ojos. Entonces vio que el bebé Fenrir estaba más sano y feliz que antes. John se sintió aliviado al ver esto y Fenrir empezó a acariciar a John como muestra de gratitud. Entonces John se dio cuenta de que su tarjeta de estado aparecía y decía que había adquirido una nueva habilidad llamada sentido del olfato agudo de Fenrir y ataque de Fenrir. Le sorprendió ver en él algunas habilidades de domador, lo que significaba que había domesticado a este bebé Fenrir. John pensó que debía darle un nombre y lo llamó Feril a partir de ahora. A partir de ese día,
John y Feril se unieron como el pegamento y, desde el amanecer hasta el atardecer, pasaron juntos todas las horas de vigilia y de sueño. Realizaban juntos tareas de recolección de hierbas y, también durante los entrenamientos de batalla, John vencía a diario a las hermanas trillizas con la ayuda de su preciado amigo Feril. Mientras Fia, Tiana y Charlotte perdían interés en molestar a John, este se dio cuenta de que, desde que había domesticado a Feril, sus estadísticas habían aumentado y también se había hecho fuerte. John preguntó quién quería retarle a continuación, pero las hermanas trillizas se pusieron furiosas y le dijeron a John que siempre confiaba demasiado en Feril. John pensó que solo se quejaban porque no podían ganar contra él. Entonces Fia le dijo que si no se hacía lo suficientemente fuerte para cazar monstruos, su nivel de trabajo nunca aumentaría. John sabía que ella tenía razón y pensó que, como Feril estaba acostumbrado a luchar en batallas, también estaba invicto en combates de entrenamiento. Estaba muy seguro de que sin duda podría derrotar a los monstruos junto con Feral y subir de nivel. Pero entonces oyó a Gael declarar que no lo permitiría y la cara de Gael se puso seria cuando explicó que los monstruos de por aquí eran demasiado fuertes para John, así que no le permitiría ir de caza hasta que Gael lo permitiera después de más entrenamiento. Ahora que lo había dejado claro, Gael le pidió a John que fuera a por unas hierbas, como de costumbre, y Gael tenía una expresión diferente a la normal, mientras se marchaba fingiendo hacer lo que Gael le decía. Gael notó el cambio en la reacción de John y más tarde este se fue al bosque con Feril. John murmuró que Gael era muy malo y se preguntó por qué practicaría más si tenía a Feril. Así que tuvo una idea y se dirigió directamente a las partes más profundas del bosque, donde había muchos árboles densos que veía por primera vez. John aseguró a la preocupada Feril que estarían bien y que quería echar un vistazo a las hierbas de mejor calidad del bosque más profundo. John pensó que si un monstruo les atacaba, Feril y él se encargarían y estarían bien. Sin saberlo, había una sombra acechándoles. De repente, Feril sintió algo, y lo siguiente que oyó Juan fueron los gritos de dolor de Feril. John se volvió para mirar detrás de él y se quedó estupefacto ante la visión de un lobo de sangre verdaderamente monstruoso, que ya tenía a Feril entre sus fauces. Los ojos del monstruo eran tan aterradores que dejaron a John helado de miedo y, mientras sujetaba a Feril, que tenía los ojos cerrados y sus heridas sangraban, John gritaba de agonía y, por mucho que quería salvar a Feril, John no podía acercarse al peligroso monstruo y seguía gritando para que se detuviera. Entonces el lobo sangriento gruñó a John y se volvió para atacarle con sus afiladas mandíbulas. Afortunadamente, su salvador llegó cuando Gael golpeó una vez al lobo ensangrentado con su espada. John se sintió un poco aliviado al ver a Gael aquí, mientras que Gael no esperaba que su mala premonición de que John se pondría en peligro se hiciera realidad. Le pidió a John que se fuera a casa, pero John dijo que quería hablar con su monstruo domesticado, Feril. Gael le dijo directamente a John que estaba demasiado débil y que debía irse ya, lo que hizo que John se diera cuenta de la seriedad de Gael. John oyó a Gael y empezó a correr mientras lloraba porque su mascota y único amigo, Feril, estaba herido. Incluso mientras corría, no podía dejar de pensar en Feril y en los momentos que había pasado con él, y John siguió corriendo con el persistente pesar de haber perdido los recuerdos más importantes por culpa de sus acciones. Más tarde, al anochecer, se detuvo frente a la verja y las hermanas trillizas se quedaron perplejas al contemplar su rostro desolado. Pronto vieron que Gael había vuelto y parecía estar sano y salvo, y John también vio nervioso como Gael llegaba con Feril en brazos. John se sintió aliviado por un momento hasta que vio que Feril ya estaba muerta, sin luz en los ojos, y Gael dijo que cuando derrotó al lobo de sangre, ya era demasiado tarde para salvar a Feril. John estaba conmocionado. Acababa de sufrir la mayor pérdida de su vida, y a partir de entonces se volvió retraído. Las hermanas trillizas intentaron que John desayunara, pero no respondía, lo que hizo que se preocuparan por él. Echaban de menos la presencia de John, pero él no se encontraba bien, pues seguía pensando que si no hubiera sido demasiado confiado aquel día, Feril no habría muerto. John apretó los puños y lloró, deseando que si fuera más fuerte, Feril no tuviera que morir. Entonces Gael finalmente entró en acción y entró en la habitación de John, diciendo que tenía algunos cuentos de sus días de aventurero que contarle a John. Juan no tenía ningún interés en hablar con nadie. Entonces Gael le mostró una piedra que John reconoció inmediatamente. Era la piedra mágica de Feral, y Gael informó a John de que los domadores que consiguieran alcanzar el nivel 100 podrían revivir al monstruo domado caído. Ese fue el momento en que Gael le dejó claro a John que le sería difícil alcanzar el nivel 100 sin ningún trabajo o habilidad especial. Pero si estaba preparado para ello, Gael volvió a preguntar a John si realmente estaba dispuesto a comprometerse a salvar a Feril, mientras le mostraba el núcleo de piedra de Feril.
O si Jon quería seguir llorando en esta oscura habitación sin hacer nada por salvar a Feril. Jon recordó la cara de felicidad de Feril, que nunca podría olvidar, y se disculpó con Gael por todo lo que había hecho, desde dejarse llevar hasta correr riesgos innecesarios. Ahora se daba cuenta de lo imprudentes que habían sido sus propias acciones. Pero aún así, si había un atisbo de esperanza de recuperar a Feril, Jon estaba decidido a hacer cualquier cosa para convertirse en un domador de nivel 100. Aceptó la primera piedra y dio a Feril un entierro digno. Tras aceptar entrenarse con Gael, se embarcó en una rigurosa ruta de entrenamiento a partir de ese día. Aprendió que para aumentar el nivel de trabajo, había que derrotar monstruos, pero para aumentar el nivel de habilidad, simplemente había que usarla repetidamente. Así que Jon continuó utilizando sus puñetazos en el blanco, además de seguir una estricta rutina proporcionada por Gael. Pero la dureza del entrenamiento iba mucho más allá de su imaginación, ya que Jon sufrió mucho desde el principio. Cuando dejó de cansarse, Gael le dijo que no podía permitirse descansar y que si no se volvía lo bastante fuerte como para destruir una simple armadura de hierro, salvar a Feril no sería una opción. Gael seguía golpeando a Jon con duros golpes de realidad, y cada vez que a Jon le recordaba su objetivo de salvar a Feril, le iluminaba los ojos con más fuego y motivación para entrenar más duro. Volvió a dar puñetazos al muñeco objetivo con armadura de hierro y, cada día, aprendía muchas cosas de Gael, que nunca debía dejar que su fuerza se le subiera a la cabeza y que tenía que esforzarse más que nadie por sus inútiles habilidades. Al principio, el entrenamiento exigía mucho de sus dedos, y con el tiempo incluso los huesos de sus manos estuvieron en peligro. Cada vez que su espíritu lo deseaba, las severas reprimendas de Gael lo traían de vuelta, y sus palabras encendían las llamas de su espíritu, y volvía a apretar los puños. A este ritmo, habían pasado 3 años desde que Juan empezó a entrenarse con la armadura de hierro, y un día por fin consiguió abrir un agujero en la armadura. Jon estaba encantado con este logro y pensó que por fin podría convertirse en aventurero ahora que era más fuerte. Pero para su sorpresa, Jon fue abofeteado inmediatamente por Gael, que le advirtió que no dejara que su fuerza se le subiera a la cabeza. Gael le explicó que así fue exactamente como Jon perdió a Feril, por lo que nunca debía olvidar que, a pesar de ser más fuerte que entonces, quería salvar a Feril. Sin embargo, aún no era lo suficientemente capaz como para recibir el permiso de Gael para convertirse en aventurero. Gael dijo que Jon necesitaría atravesar una armadura aún más dura que el acero y entonces lo llevaría a la aventura. Y hasta entonces, Jon tendría que mejorar su golpe de 4 puños y forjarse una voluntad de hierro para permanecer siempre vigilante, por muy poderoso que llegara a ser. Jon entendió las palabras de Gael y se abofeteó para prepararse mientras le pedía a Gael que preparara la siguiente armadura que Jon necesitaba superar. Gael le dijo que la siguiente armadura que necesitaba superar era Mithril, que era la primera vez que Jon oía eso. Y sin embargo, desde ese día, Jon continuó afinando sus puños golpeándolos contra armaduras de Mithril y, mientras se ocupaba de entrenar, las hermanas trillizas de su orfanato consiguieron convertirse en aventureras, aunque todavía permanecían en el pueblo, con el mismo orfanato como base de operaciones. Jon no podía negar que sentía envidia cuando los veía progresar más que él, y a veces incluso pensaba en abandonar su entrenamiento y huir para convertirse en aventurero. Pero a pesar de las tentaciones, Juan las dejaba a un lado y seguía aporreando la armadura, sabiendo muy bien que no se entrenaba para ser aventurero, sino para salvar a Feril. Ahora, otros 3 años han pasado desde que empezó a golpear la armadura de Mithril y finalmente, después de puro entrenamiento y determinación, Jon consiguió romper la armadura con sus puños. Se quedó de pie tras romperla, con un cuerpo más refinado y musculoso. Jon estaba feliz de haber destruido por fin la armadura, pero fue entonces cuando se dio cuenta de que no debía dejar que se le subiera a la cabeza. Gael llamó a Jon y le pidió que echara un vistazo a su tarjeta de estado, que debía acostumbrarse a comprobar cada vez que conseguía algo. Jon entendió y sacó la tarjeta, que decía que su habilidad puñetazo de frente había alcanzado el nivel 50. Jon recordó que estaba en el nivel 30 cuando destruyó la armadura de hierro, lo que le hizo pensar que se estaba haciendo más fuerte, pero lentamente. Juan llamó a Gael y le pidió, por propia voluntad, que le diera la siguiente armadura. Y la siguiente armadura era algo que Gael había preparado de antemano. Era una armadura hecha de orichalcum, que era aún más fuerte que el Mithril, y Gael le dijo que sería la última armadura de Juan. Ahora, Gael le dio a Jon un objetivo. Como ya tenía 15 años, tenía que ser capaz de hacer un agujero en esta armadura antes de cumplir los 20. Solo entonces obtendría el permiso de Gael. Jon lo entendió,
pero cuando intentó golpear la armadura por primera vez con sus puños, sintió un retroceso muy fuerte y la robustez de la armadura. Le sorprendió que ni siquiera se moviera y que además fuera incomparablemente más dura que todas las armaduras hasta el momento, y el hecho de que tuviera que destruirla en 5 años le preocupó un poco. Pero entonces Gael volvió a decirle que no flaqueara y que recordara las palabras que le había confiado a Jon hacía mucho tiempo, que el trabajo duro era lo único que podía ayudarle a igualar a los talentosos. Y como Jon había llegado tan lejos, Gael creía en él. Jon aceptó estos sentimientos y recordó cuando, en un momento dado, pensó que ni siquiera tenía sentido intentarlo. Entonces no creía en el trabajo duro, pero ahora ya no. Ya no le importa no tener talento, porque ahora cree en el trabajo duro para fortalecerse poco a poco. Y mientras siga esforzándose, está seguro de que algún día dará sus frutos. Jon repitió el mismo duro entrenamiento durante otros 5 años, tras los cuales por fin consiguió romper con sus puños incluso la armadura de Orichalcum. Las hermanas trillizas se quedaron estupefactas cuando vieron a Jon destruir realmente la armadura de Orichalcum, mientras que Gael sonrió porque el chico que tenía delante no solo era ahora más fuerte, sino también diferente al de antes. Jon declaró que por fin había completado su entrenamiento final y una hermana trilliza comentó que era realmente impresionante. Gael le pidió a Jon que mostrara su tarjeta de estado, y Jon vio que sus estadísticas habían subido al rango 70 a 80, mientras que su habilidad de golpeo estaba en el nivel 80. Jon había esperado que sus estadísticas fueran más altas. Jon esperaba que sus estadísticas fueran superiores, pero aún así, pensó que todo estaba bien, ya que había superado a Orichalcum y terminado su entrenamiento. Gael llamó a Jon y le dijo que lo había hecho muy bien superando estas pruebas y que ahora no tenía nada más que enseñarle. Luego le pidió a Jon que empacara sus pertenencias y se preparara, ya que ahora Gael le permitía convertirse en aventurero. Jon aceptó y, más tarde ese mismo día, miró el núcleo de piedra de Feril mientras estaba de pie en el lugar donde enterró el cuerpo de Feril. Quería venir aquí antes de irse de aventura y la próxima vez que vendría sería cuando se convirtiera en un domador de nivel 100. Jon estaba seguro de que Feril debía estar resentido con él por su comportamiento imprudente de entonces. Pero a pesar de todo, quería encontrarse con Feril una vez más, pasara lo que pasara, porque Feril era muy valiosa para él. A la mañana siguiente, Jon consiguió suficiente dinero y hierbas, un mapa y también la piedra mágica de Feril, tras lo cual se dispuso a partir. Las hermanas trillizas le dijeron a Jon que se asegurara de no perderse, y Gael le deseó que tuviera cuidado por el camino. Más tarde, después de que Jon se hubiera ido, Tain le preguntó a Gael que aunque Jon había conseguido atravesar Orichalcum, ¿cómo se las arreglaría con sus estadísticas que no habían crecido mucho? Gael reveló que, en realidad, las cifras que figuraban en la tarjeta de estado de Jon no eran sus estadísticas reales. Las hermanas trillizas quedaron conmocionadas por esta revelación, y Gael no sabía cómo explicar lo que le había hecho a Jon. Mientras tanto, Jon, que se había marchado por su cuenta, caminó durante unas horas hasta que se perdió y no supo cómo utilizar un mapa para volver al camino desde su punto actual. Quería ir a un pueblo de aventureros con un gremio, y Jon no quería volver al pueblo solo para hacerle saber que estaba perdido en cuanto a dónde ir. Miró a su alrededor para ver si había alguien a quien pedir información, y entonces oyó fuertes gritos de auxilio. Juan descubrió que un mercader del carruaje parecía estar siendo perseguido por un lobo sediento de sangre, y el cochero instó a Juan a correr, porque si el lobo lo atrapaba, estaría muerto. Pero, para su sorpresa, aunque el tendero siguió advirtiendo a Jon, este se quedó quieto hasta que el lobo de sangre estuvo casi encima de él. Jon ya no era el mismo ser débil y quejica que solía ser en el pasado, así que simplemente devolvió el golpe al lobo de sangre con un fuerte puñetazo. El tendero se sorprendió al ver a un tipo matando a un fuerte lobo de sangre con sus puños. Bajó del carruaje y le preguntó cómo era de verdad. El mercader le dio las gracias a Jon, pensando que debía ser un aventurero de alto nivel, y le preguntó cómo podía pagarle a Jon por haberle salvado la vida. Jon estaba un poco perdido, ya que acababa de derrotar a un monstruo, el mismo que estaba en sus malos recuerdos del pasado. Entonces se fijó en el mercader y le contestó que no necesitaba recompensarle. Pero esto era inaceptable para el comerciante porque Jon acababa de salvarle de un monstruo de alto nivel y era el benefactor de su vida. Así que quería algo a cambio y Jon decidió pedirle información. Acabó haciendo autostop en el carruaje del mercader y este le preguntó si con llevarle a la ciudad de Alisto sería suficiente en lugar de ganar algo de oro. Jon dijo que no necesitaba nada más y que estaba prácticamente desamparado. El mercader se sorprendió al saber que Jon no era un aventurero Hild,
pero aún así consiguió derrotar a un monstruo que necesitaba aventureros de nivel veterano. Es más, John también era un domador con la habilidad de 4 puños. John sabía que era un par de trabajos y habilidades inútiles, pero seguía decidido a alcanzar el nivel 100 y a hacerlo de todos modos. El mercader pudo ver la promesa en los ojos de John y, de buena voluntad, le advirtió que la ciudad de Alisto no era un lugar para principiantes, ya que la mazmorra de allí era de nivel 10. Así que había muchos aventureros nuevos y algunos de ellos no tenían buenas intenciones. Además, también hubo avistamientos de monstruos monstruosamente poderosos cerca de los límites de la ciudad. Se trataba de un esqueleto excepcionalmente poderoso y, según los rumores, era mucho más fuerte que el lobo de sangre que John había derrotado antes. Así que, aunque el mercader solo estaba advirtiendo a John, este lo tomó como una señal de que en este caso necesitaba fortalecerse aún más, porque para él era sencillo, solo necesitaba fortalecerse, pero el mercader no estaba seguro de cómo John podría sonreír después de eso. John se preguntaba qué clase de eventos y nuevos encuentros le tendría preparado a Listo, mientras parecía haber una chica elfa en problemas. Mientras tanto, John solo esperaba que fuera positivo por el bien de Feril. Al mismo tiempo, de vuelta en la ciudad natal de John, Gael miraba al cielo pensando que, en este mundo, el poder físico y mágico de una persona se convertía en un valor que podía verse en su tarjeta de estado. Sin embargo, Gael pensó que John no necesitaba estos números y que podrían ser utilizados por otras personas para determinar a John. Así que, para evitarlo, Gael se tomó la libertad de enmascarar las estadísticas reales de John con su habilidad adquirida llamada máscara. Utilizó una máscara para hacer que las estadísticas mostradas en la tarjeta de John fueran solo una centésima de fracción de su valor real. Por lo tanto, los valores reales que Gael conocía eran muy altos, del orden de 4 dígitos para cada estadística. Pero para otras personas que echaron un vistazo a la tarjeta de estado de John, como el comerciante ahora, estaba confundido porque el valor de fuerza de John de 78 era casi el mismo que el del propio comerciante, lo cual era muy confuso. Pronto, John llegó a la ciudad de Alisto, que tenía una mazmorra de nivel 10. Había muchos más edificios y personas en las calles que las que John había visto en su pueblo natal, y aprendió más sobre el de los mercaderes, incluyendo el hecho de que la mayoría de la gente viene aquí para desafiar las mazmorras de nivel 10. Ahora el mercader tenía que marcharse para vender sus mercancías, y Juan le dio las gracias por haberle ayudado a llegar hasta aquí. El mercader sacó entonces una bolsa y se la entregó a Juan, diciendo que contenía los materiales cosechados del lobo de sangre que Juan había derrotado antes, por lo que podría obtener una buena suma a cambio en el gremio. Juan argumentó que no necesitaba ninguna recompensa, pero Mercader fue firme en sus palabras de que no pensara en ello como una recompensa, sino como un regalo suyo. Quería que Juan lo considerara una bendición para su viaje, y Juan le dio las gracias por ser tan considerado. Con eso, las dos partes se saludaron con la cabeza y John se dispuso a ir al gremio de aventureros. Se dirigió al gremio y allí, en medio del bullicio de mucha gente, John fue recibido por la recepcionista del mostrador, que le informó de que si estaba aquí para registrarse, habría una prueba y tendría que mostrar su tarjeta de estado. John le mostró su tarjeta, y ella se sorprendió al ver que John tenía un par de habilidades poco afortunadas e inútiles, con las que no podría hacer mucho como aventurero. John mencionó que era muy molesto escuchar eso en su cara, pero aún así quería intentarlo, sabiendo muy bien lo duro y difícil que era. La recepcionista accedió a tramitar su inscripción y luego le pidió 10.000 peria como tasa de examen. John estaba confuso porque no tenía tanto dinero y se preguntaba de dónde podría sacarlo. Así que le entregó la bolsa que llevaba a la recepcionista y le dijo que le gustaría cambiarla por material para el lóbulo de la sangre, esperando que fuera suficiente. La recepcionista se quedó estupefacta y confirmó que, efectivamente, los materiales eran auténticos, por lo que John podría obtener fácilmente más de 10.000 pirrayas por ellos. Sin embargo, ella quiso saber si había sido él quien había cazado a aquel lobo de sangre, a lo que él accedió, pero ella no pareció creerle en absoluto. En cualquier caso, observó que sería suficiente para cubrir las tasas del examen, así que le pidió que se dirigiera al patio donde se celebraría el examen, incluyendo un combate de práctica contra un oficial del gremio. John fue allí como le habían pedido y se preparó, porque si no podía impresionar al examinador con sus habilidades actuales, suspendería el examen. Así que decidió darlo todo,
pero momentos después de entrar en el patio. Los demás empezaron a comentar el hecho de que John hubiera llegado hasta allí sin ningún animal doméstico, a pesar de que su trabajo era el de domesticador. Y para colmo, su única habilidad era un puñetazo de 4 puños. Pensaron que suspendería seguro con esas bajas estadísticas, y John no estaba acostumbrado a oírse llamar inútil por los demás, así que fue llamado por el examinador. Los demás presentes se quedaron estupefactos al ver que un novato como John tenía la mala suerte de ser asignado al examinador llamado Brian, que no había aprobado a nadie en años, lo que le valió el apodo de Fighting Demon Brian. Brian saludó a John y le preguntó por qué se había inscrito como aventurero ahora, a los 20 años, cuando la inscripción permite inscribirse a cualquiera a partir de los 10 años. John respondió que solo se entrenaba en su pueblo natal hasta que su tutor le daba permiso. Brian le advirtió que debía empezar a hacer las maletas para volver, ya que pensaba que John no era nadie que debiera estar jugando en lugar de entrenando. John negó que ya no podía volver atrás y que, pasara lo que pasara, no pararía hasta convertirse en un aventurero siendo domador. Otros aventureros empezaron a burlarse de lo que decía John. Brian, por su parte, se dio cuenta por la mirada de John de que parecía hablar en serio. Aunque le preguntó a John si estaba preparado para luchar incluso sin armas o sin un monstruo domado, John dijo que estaba listo para empezar en cualquier momento. Brian desenvainó su arma y advirtió a John que aguantara mientras le atacaba con uno de sus poderosos golpes. Los espectadores estaban seguros de que Brian derrotaría al muchacho, ya que era el aventurero de mayor nivel del lugar, después del maestro del gremio, y no había forma de que John pudiera esquivar su hacha. Claro, John mantuvo la calma y preparó sus puños para atacar inesperadamente a Brian. John asestó un puñetazo recto lo suficientemente fuerte como para derribar a Brian al suelo. Todos los que lo vieron se asombraron de que un recién llegado hubiera destrozado a Brian de un solo puñetazo. Incluso John se sorprendió de que hubiera logrado enviar a Brian hacia atrás con su puñetazo de fuerza total, pero pensó que si hubiera sido Gale, habría bloqueado fácilmente el puñetazo de John, lo que significaba que seguía sin ser tan fuerte, pero a los demás no se les ocurrió otra solución que la de que John debía de haber hecho trampas, y se negaron a contar este combate. Entonces Brian se levantó y gritó que no había trampas y que John había luchado limpio. Brian había sufrido una derrota por primera vez en mucho tiempo y ciertamente no se sentía bien, y mientras miraba a John, llegó otra persona afirmando que sin duda era un espectáculo raro el que acababa de presenciar. Este tipo había llegado aquí después de escuchar de la recepcionista acerca de un nuevo récord de un extraño aventurero, pero no había esperado ver a Brian derrotado así por un solo puño. Este tipo era el maestro del gremio Patrick y se presentó formalmente a John, además de disculparse por la rudeza de otros miembros del personal. John le dijo que no se preocupara, que ya estaba acostumbrado y que, de todas formas, solo estaban constatando que a John aún le quedaba mucho por hacer. Los demás examinadores se quedaron estupefactos al ver a aquel tipo loco y fuerte hablando de sus deseos de hacerse más fuerte como aventurero. Brian seguía preguntándose qué clase de principiante podía ser tan fuerte, mientras Patrick cerraba los ojos y le preguntaba a Brian qué pensaba de John. Brian dijo que le molestaba un poco la diferencia entre el estatus de John y su fuerza real, y su instinto le decía que John era sin duda igual a un aventurero de clase A, y no le sorprendería que John fuera incluso más fuerte. Patrick no había esperado que llegara el día en que Brian elogiara así a alguien, y dicho esto, el maestro del gremio anunció oficialmente que John había aprobado el examen. John se sintió feliz y aliviado al oírlo. Patrick le deseó la enhorabuena y se disponía a concederle su rango de aventurero, pero John no conocía los rangos, así que Patrick le explicó que eran rangos basados en la dificultad, de la S a la F, y determinaban el grado de fiabilidad de un aventurero para misiones de bajo y alto rango. Patrick se ofreció a darle a John una calificación B o incluso así quería, ya que estaba aprobado. Pero, para su sorpresa, John decidió empezar con la calificación F porque quería alcanzar calificaciones más altas apropiadamente por sus propios logros. Patrick sonrió, ya que era la primera vez que presenciaba cómo alguien rechazaba un ascenso de rango, y con eso, accedió a darle a John a Frank. Ahora Patrick le pidió a John que le mostrara su tarjeta de estatus, y a él no le importó mostrársela. Patrick se sorprendió cuando se dio cuenta de que los valores reales de estatus de John estaban siendo obstruidos por una habilidad de enmascaramiento de alto nivel, que debía ser la razón por la que no se podía distinguir la diferencia de su fuerza entre los números y los valores reales. Y lo que era aún más sorprendente, se sorprendió de que las estadísticas de John fueran todas de 4 cifras, alcanzando casi los 10.000, lo que significaba que este chico debía de haberse entrenado hasta niveles tan excepcionales sin ni siquiera subir de nivel. Estaba seguro de que este nuevo aventurero,
John Little, ciertamente sacudiría el mundo si quisiera, pero por ahora, Patrick le pidió a John que fuera al gremio para obtener su tarjeta de gremio de aventurero de la recepcionista. Mientras John se alejaba, Patrick murmuró que John no parecía estar relacionado con los últimos acontecimientos y se preguntó cuándo habían encontrado por última vez a un aventurero tan prometedor. Brian se dio cuenta de que Patrick debía de haber leído sus estadísticas para estar seguro de ello. Además, Patrick expresó su preocupación por los recientes problemas, ya que la noche anterior otros 2 de sus guardias habían sido asesinados por el esqueleto viviente de la familia de su señor, que el nigromante había robado. Este esqueleto tenía mucha más fuerza que los demás e incluso parecía ser capaz de utilizar magia poderosa, lo que hacía que todo el asunto fuera aún más grave. Además, la ciudad parecía abocada a una revuelta, ya que los rumores seguían extendiéndose. Brian preguntó entonces a Patrick si había designado a su grupo de confianza, y Patrick aceptó que sí, así que, por ahora, solo tienen que esperar pacientemente el informe del partido del ala carmesí. Mientras tanto, la recepcionista felicitó a John por haber aprobado el examen y le entregó su tarjeta del gremio. Le dijo que estaba segura de que aprobaría, pero John no la creyó porque no creía que hubiera podido derrotar al lobo de sangre. John sacó su tarjeta del gremio, que era la prueba de que se había convertido en un aventurero hecho y derecho. Es más, por fin estaba en camino de alcanzar el nivel 100. La recepcionista comenzó a darle información sobre lo que los recién llegados necesitaban saber, que una vez afiliado al gremio como aventurero, un aventurero ganaba la capacidad de hacer 2 cosas, entre las cuales la primera era poder aceptar y completar misiones publicadas por el gremio, y la segunda era el derecho a desafiar una mazmorra de nivel 10 en la ciudad. Y en cuanto al sistema de nivelación, había limitaciones en el crecimiento de un aventurero, como un límite de nivel 10 para los principiantes, que podía aumentarse tras superar una mazmorra de nivel 10. Así que, para alcanzar el nivel de trabajo 100, tendría que llegar hasta el final y superar mazmorras de nivel 10, 20, 30, etc. Y antes de desafiar a la mazmorra, necesitaba aumentar su nivel igual al nivel de la mazmorra. Esa fue toda la información básica que le dio, y la parte más importante fue que las mazmorras no estaban diseñadas para ser recorridas en solitario, por lo que necesitaría formar equipo con otras personas que desafiaran la mazmorra con él. Por el momento, John le preguntó cómo aceptar las misiones del gremio, y la recepcionista señaló el tablero de misiones, diciendo que podía elegir cualquier misión que quisiera y ser asignado a ella. Mencionó que el gremio permite que cualquiera acepte todo tipo de misiones, independientemente de los valores que figuren en la tarjeta de estatus del aventurero, pero aún así tienen que ser responsables de cuál eligen. De repente, un aventurero se sorprendió con la noticia de la muerte de un aventurero llamado Baldo, porque se había vuelto codicioso y había aceptado una misión de alto nivel por una buena paga. Pero le salió el tiro por la culata, y acabó perdiendo la vida a manos de un monstruo que lo devoró sin piedad. Otros mencionaron que lo mismo le ocurrió a otro aventurero, que cuidó de una mascota noble Cerberus y acabó siendo devorado por ella y sus restos tirados al cubo de la basura. La recepcionista tenía una mirada desesperada porque sabía que todas estas noticias eran ciertas. Ion recibió otro valioso consejo de ella, que realmente necesita pensar cuidadosamente sobre sus misiones, ya que el gremio no será responsable de las situaciones que amenazan la vida en las que muchos aventureros se ponen voluntariamente. Así que ella le aconsejó que si quería tener una vida decente y exitosa como aventurero, lo mejor sería no sobreestimar sus habilidades. Ion entendió sus palabras y decidió buscar una misión adecuada para él. Echó un vistazo al tablón de misiones y había muchas misiones, todas de nivel S a F, y John decidió aceptar una misión de nivel F que pudiera completar por sí mismo. John vio una misión y se la llevó a la recepcionista para decirle que la aceptaba. No había esperado que eligiera una misión tan pronto y, lo que es más sorprendente, que eligiera una misión de entrega de hierbas de nivel F, en la que se suponía que debía entregar hierbas del gremio en el lugar de residencia del cliente. Sin embargo, cuando miró al cliente, la recepcionista le mencionó que había cierto problema con esta misión. Ion le preguntó de qué se trataba, a lo que ella respondió que el cliente de la misión era un elfo y que no le gustaban mucho los hombres, por lo que no estaba segura de si aceptaría que un tipo como John hiciera esta misión. Aunque seguía siendo un problema que esta misión requiriera mucha fuerza, no había aventureras dispuestas a aceptarla, por lo que quedó sin resolver durante bastante tiempo. Además, la recepcionista mencionó que la clienta de esta misión lleva la capucha bajada para ocultar su rostro cuando envía una misión y,
de hecho, tiene una cara muy bonita debajo. Pero como se trataba de información irrelevante, la recepcionista preguntó a John si seguiría aceptando esta misión, a pesar de que la clienta odia a los hombres. John decidió intentarlo, así que la recepcionista también pensó que merecía la pena intentarlo y le asignó esta misión. Una vez iniciada la misión, John seguía el mapa mientras se dirigía a la casa del cliente con una enorme bolsa de hierbas que normalmente no podía llevar una sola persona. John estaba decidido a completar esta misión, ya que era la primera, y recordó una ocasión en la que la recepcionista se escandalizó al ver a John cargando tantas hierbas a la vez, cuando se suponía que debían ser entregadas parcialmente. A John no le importó llevarla, ya que no pesaba mucho, y pronto llegaron a casa del cliente. John se había preparado para conocer a ese cliente elfo que odiaba a los hombres y estaba seguro de que tenía mucha experiencia tratando con mujeres molestas, como esas hermanas trillizas de su ciudad natal. Abrió la puerta diciendo que estaba aquí en nombre del gremio para entregar hierbas. La puerta se abrió y una elfa que parecía nerviosa abrió un poco la puerta y miró a John. John notó que sus ojos estaban vacíos, como si no viviera bien y feliz aquí, mientras que la elfa no tenía mucha diferencia en su reacción al ver a un tipo que venía del gremio. Ella miró la bolsa de hierbas del gremio, pero esta vez sus ojos mostraron un poco de enojo. John mencionó que estaba aquí por la misión. Entonces la elfa le dijo que fuera a la puerta trasera. No parecía muy contenta de verle y volvió a decirle que estaba escrito en la misión que colocara las hierbas delante de la puerta trasera. John se sobresaltó un poco al haber olvidado esa parte, mientras que la elfa Lisa estaba furiosa, ya que había dicho claramente al gremio que no enviaran un guía, pero aún así enviaron uno. Pero, pensándolo bien, no podía quejarse, ya que esta misión requería mucha fuerza y, en caso de que John intentara algo, ella convocaría a un guardia como había hecho antes, cuando el tipo anterior había resultado ser un hombre patético. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que la bolsa de hierbas era demasiado grande para ser levantada por una sola persona, pero John lo hizo de todos modos, Lisa se cubrió de sombra y sorpresa, mientras John preguntaba despreocupadamente si debía salir por la puerta trasera. Ella le pidió que esperara y tenía curiosidad por saber si realmente había cargado todas esas hierbas del gremio a la vez. John aceptó y le preguntó si se había equivocado, pero Lisa estaba más sorprendida por el hecho de que hubiera cargado con todas las hierbas hasta aquí. Le preguntó si podía enseñarle la tarjeta de búsqueda y la tarjeta de estado y, tras echar un vistazo a ambas, no pudo entender cómo había conseguido levantar cuando sus estadísticas eran absolutamente normales, sin ninguna habilidad útil. Tampoco había oído nunca el nombre de John en el gremio. Le dio las gracias por llevar las hierbas y comprobó que todas eran correctas y de calidad gremial. Después, Lisa pidió a John que dividiera las hierbas en bolsas de 100 gramos y se asegurara de medirlas correctamente. En cuanto terminara, la misión quedaría completada mientras Lisa trabajaba en el interior. John se puso rápidamente manos a la obra y Lisa se sintió un poco aliviada al mirarle, pensando que no parecía que estuviera planeando nada extraño. Volvió a su botica y vendió pociones medicinales a una anciana que estaba agradecida de poder curar a su marido con la medicina, que era más barata que tener que contratar a un médico de la iglesia. Lisa se alegró de oírlo y observó cómo la anciana regresaba a casa. Después entró en su habitación. Recordó que la señora se había alegrado mucho de que la enfermedad de su marido hubiera mejorado durante un tiempo, y Lisa esperaba poder crear algo que pudiera curar por completo al marido de la señora. Pero ahora, no había mucho que pudiera hacer por el momento, y Lisa necesitaba aumentar su nivel de trabajo para seguir progresando. Recientemente, había estudiado mucho sobre el elixir, la poción curativa completa que solo podía ser creada por las manos de un boticario de nivel 100. Lisa deseaba poder crearla para ayudar a mucha gente, incluida su hermana Nadasa. Mientras Lisa estaba ensimismada en sus pensamientos, John la llamó por detrás, lo que sobresaltó a Lisa, que acabó empujándolo. John cayó al suelo con los ojos muy abiertos y Lisa se sobresaltó. Le pidió disculpas por haberle empujado de repente antes de que pudiera pensar, y John le dijo que no pasaba nada. Se dio cuenta de que la recepcionista había dicho algo sobre el odio de Lisa hacia los hombres y pensó que era culpa suya por olvidarlo y acercarse a ella descuidadamente. John se disculpó con Lisa por entrar en su casa sin permiso y vino a decirle que había terminado de empaquetar las hierbas y que antes había llamado a la puerta, pero no hubo respuesta. Entonces entró, lo que la sobresaltó. Lisa se sorprendió al oír que ya había terminado, a lo que él respondió que era porque estaba acostumbrado, ya que Gale siempre le pedía a John que hiciera recados para las hierbas, y trabajar empaquetando las hierbas le ponía un poco nostálgico. Lisa no dejaba de mirar a John y, cuando él le preguntó si había algún problema,
Ella respondió que estaba sorprendida porque había terminado el trabajo mucho más rápido que nadie antes que él. Lisa le agradeció su ayuda para poder crear pociones de alta calidad a tiempo. Mencionó que mucha gente había resultado herida últimamente debido a los recientes ataques de esqueletos y que estaba teniendo problemas para satisfacer la demanda de pociones del gremio. John recuerda haber oído hablar de los esqueletos antes que del mercader, y Lisa esperaba que la situación se resolviera pronto, pero debía de ser un monstruo muy fuerte para haber herido a tanta gente. John le preguntó si regentaba una botica, y esta fue la primera vez que Lisa se presentó adecuadamente a John y le dijo que llevaba un año regentando una botica aquí. John quedó impresionado y le preguntó si todas las pociones las hacía ella sola. Lisa asintió y mencionó que a menudo encargaba suministros para aventureros como John. Entonces se dio cuenta de que no era la única que lo hacía. John le dijo que seguía siendo increíble, porque él nunca podría hacer algo así. Al oír esto, Lisa se alegró porque John continuó elogiándola, diciendo que le gustaría tener a alguien como ella en su grupo. De repente, Lisa recordó su trauma y sus ojos se pusieron en blanco cuando le aclaró que no podía unirse a su grupo porque boticario era un trabajo inútil. John no esperaba que hablara mal de sí misma, ya que Lisa argumentaba que, a diferencia de otros trabajos, como el de curandera, los boticarios como Lisa necesitaban dedicar tiempo a crear pociones, por lo que no era apta para las aventuras. Aunque los boticarios podían imbuir pociones con su maná, seguían sin serlo bastante buenas como para competir con la recuperación directa de los sanadores. Así que pensó que tenía suerte de poder ganarse la vida vendiendo pociones y le sugirió a John que sería mejor buscar a alguien mejor. John no creía que un boticario fuera un trabajo inútil, porque hacer pociones era realmente asombroso. Entonces Lisa le miró atentamente y le dijo que llevaba tiempo preguntándose por su trabajo como domador, pero que no había visto ningún monstruo domado con él. La expresión de John se volvió abatida cuando dijo que aún no podía permitirse domar a un monstruo, y Lisa se enteró entonces de su pasado de llevar a la muerte a su amado monstruo domado, y de que era lo bastante débil como para no poder protegerlos. Así que, hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para proteger a su propio monstruo domesticado, John juró no domesticar a ningún monstruo. A Lisa le pareció extraño, porque los domadores suelen domar a los monstruos para protegerse, pero John era todo lo contrario. Se preguntaba hasta qué punto planeaba ser fuerte antes de permitirse domar a otro monstruo. John nunca se ponía un límite, porque no estaba seguro de lo fuerte que era en realidad. Tampoco estaba seguro de si tendría la oportunidad de domar a otro monstruo después de Feral. Lisa pensó que quizá había sido demasiado entrometida en sus asuntos, así que le preguntó a John si podía encargarse de otra misión por ella. Esta misión consistía en entregar unas pociones en el orfanato, aunque las cajas que contenían las pociones eran bastante pesadas. Ella estaba dispuesta a pagar en consecuencia, y John aceptó encantado la misión, ya que era para un orfanato. Llevó todas las cajas de un tirón y, mientras caminaba, le dijo a Lisa que, si era posible, le gustaría mucho que se pensara lo de la invitación a la fiesta. Después de mucho tiempo, Lisa empezó a sentirse esperanzada cuando vio a John salir para la entrega. Le pareció muy extraño, pero lo bueno era que era diferente y no como los demás hombres que no perdían de vista su cuerpo en ningún momento. Pensó que sería la primera vez que conocería a un hombre que le pareciera tan reconfortante, pero justo cuando empezaba a verse a sí misma bajo una nueva luz, se desencadenó el trauma de Lisa, que le impidió llenarse de orgullo y no creer en un hombre después de lo ocurrido al final. Empezó a enterrar los pensamientos de unirse a un partido y a aferrarse a falsas esperanzas, tras lo cual Lisa regresó a casa pensando que era una ingenua. Sentía que aún no tenía derecho a convertirse en aventurera y, al menos como forma de expiación por haber renunciado a su sueño, Lisa sentía que tendría que seguir haciendo pociones aquí durante el resto de su vida. De lo contrario, siente que ni siquiera merece ser perdonada por su hermana menor, Nadesa. Mientras tanto, en un camino, una anciana fue llamada por un joven que le preguntó si había algún elfo que tuviera una botica por aquí. La anciana era la misma que antes había comprado poción para su marido, y le dijo alegremente al chico que Lisa estaba frente a su tienda en esta carretera. Sin embargo, este chico parecía ser peligroso para Lisa, ya que buscaba a Lisa por todas partes con la cara cubierta de mangas y la lengua fuera como si fuera malvado. Ahora quedaba por ver cómo cambiarían las vidas de John y Lisa por culpa de este tipo tan turbio. Mientras tanto, John llegó a la casa donde debía entregar las pociones y la señora le dio las gracias por haberlas llevado todas hasta allí. Estaba sorprendida porque normalmente habría que preparar un carro para llevar tanto,
y John se alegró de haber ayudado. Entonces la señora empezó a mirarle de cerca y le preguntó si era el novio de Lisa. John lo negó categóricamente y dijo que solo entregaba esas cosas como una misión extra a petición de Lisa. La señora dijo que estaba bromeando y que Lisa solía cerrar su corazón a otras personas, especialmente a los hombres, por lo que nunca pensó que Lisa le pediría a un hombre que le entregara cosas. Mencionó que Lisa tenía bastante experiencia, y John no lo sabía. Así que la dama dijo amablemente que Lisa solía ser una aventurera activa no hace mucho tiempo y que soñaba con convertirse en una boticaria de nivel 100. John no se había esperado eso y la dama continuó diciendo que era porque la hermana de Lisa en casa tenía una enfermedad incurable y lo único que podía salvarla era el elixir milagroso que solo podía ser hecho por un boticario de nivel 100. Pero, por desgracia, el primer hombre con el que formó un grupo intentó hacerle daño incluso después de escapar de él por los pelos, intentó unirse a otros grupos. Pero por desgracia conoció a más hombres patéticos que solo iban tras su cuerpo, y también fue maltratada por mujeres que envidiaban su belleza y tachaban a Lisa de peso muerto por ser boticaria. Cada grupo al que intentaba unirse la alejaba con palabras horribles, lo que la llevó a su vida actual como gestora de una farmacia lejos de las aventuras. John se sintió mal por ella y también comprendió por qué se negaba tan vehementemente a unirse a su grupo. Entonces la anciana se disculpó por hablar tanto y retenerle aquí mientras se suponía que estaba trabajando. Eso es todo, amigos. Espero que te haya gustado y no olvides comentar y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.